Hola, ¿qué tal? Buen día, donde nos estés viendo en esta entrevista o sección de entrevistas que estamos como inaugurando aquí en el canal de Liz GDL. Para mí, como pastor de la iglesia, para los que no me conocen, mi nombre es Guillermo Felisterio y tengo hoy el placer de hacer una entrevista a Meche, como la conocemos muchos. Pero bueno, me gustaría que tú te pudieras presentar con tu nombre completo para los que no te conocen. Ok, gracias pastor ante todo. Bueno, pues mi nombre es Mercedes Munguía Morones, con edad o sin edad. Así lo dejamos. Para no meternos en problemas, ¿verdad? Bueno, pues he tenido la inquietud desde hace tiempo poder entrevistar a personalidades, por decirlo de alguna manera, que son de la cobertura que para mí me han inspirado, para mí han sido de ejemplo al paso del tiempo. Y realmente ya tenía ganas de hacer esta entrevista, ¿sí? Conocer un poquito de quién es Meche, cómo ha sido tu trayectoria. Y bueno, algo por lo que me gustaría empezar es, ¿cómo conociste tú del Señor? Bueno, pues conocí del Señor, pues ahora sí que juntamente con mi familia. A la edad de los 15 años, fue en un momento en el que literalmente lo necesitábamos de una manera urgente. Mi mami en ese tiempo padecía mucho de dolores de cabeza, la famosa migraña, y yo recuerdo que había momentos en su vida que ya a veces no la contábamos, ¿no? Del dolor tan fuerte que tenía. Llegaron unos amigos muy entrañables a compartirnos del Señor, amigos de mis papás. Ajá. Y ellos ya siendo cristianos, bueno, nos llevaron a los pies de Cristo. Fueron un sábado, mi mamá me manda junto con mis hermanas, la persona que nos ayudaba al aseo a la iglesia donde nacimos, que es Amistad Cristiana, que está en la Ciudad de México. Y bueno, pues por 3 años estuvimos ahí congregándonos. Posteriormente, por circunstancias, salimos de Amistad Cristiana. Mis papás buscaban una iglesia y bueno, llegamos a la iglesia del Señor con el pastor Jesse, que en ese entonces se congregaban en la calle de Tokio, en la colonia Portales, llegando en el año 88. Recuerdo que, si mal no recuerdo, era el primer aniversario de Leeds, México. Ajá. Ah, sí, porque dijiste así y quise de alguna manera hacer una remembranza. ¿Y cómo fue esos primeros años o esa etapa? Esa sí la puedo preguntar. ¿Qué edad tenías cuando llegaste a la iglesia? 15 años. 15 años. Ajá. ¿Cómo fue esa etapa? O sea, porque yo recuerdo de alguna manera esa etapa de adolescente. Por ejemplo, en mi caso sí fue como en ocasiones sí era como un gusto ser cristiano, pero de repente yo quería como estar en la secreta, como dicen por ahí, que nadie se enterara. En tu caso, ¿cómo fue de alguna manera ese tiempo? Pues realmente fue como que siento que muy normal, o sea, en el sentido que, bueno, yo desde niña tenía mucha inquietud en cuanto a Dios. Mi abuelita, mamá de mi papá, pues ella fue una mujer pues muy católica, ¿no? Y era una mujer que conocía lo que pues la religión era, ¿no? Lo que ella practicaba. Y ella siempre tuvo como que el deseo o de tener un hijo sacerdote o una hija monja, ¿no? Obviamente mis tías le dijeron no, mi papá también le dijo no. Y bueno, pues yo como su nieta y muy parecida a ella, a mí como que me empezó a inculcar mucho el servicio, el llamado a servir a Dios, de la manera en que ella, bueno, creía que era lo correcto, ¿no? Entonces, pues sí, en un momento hasta llegué a pensar en ser monja, ¿no? Porque ella era el deseo de mi abuela y pues yo como la quería muchísimo, como que quería yo agradarla, ¿no? Pero siento que ya desde ese momento, desde esos tiempos, ya como que Dios estaba preparando mi corazón. Cuando yo conozco de Cristo, y llegar a la iglesia cristiana, obvio, ¿no? Pues llegar a un lugar pues, que no era lo que yo estaba acostumbrada, bla, bla. Pues sí, al principio sí como que dije, caray, ¿a poco esto es una iglesia, no? Pero no me costó nada de trabajo conectar con
lo que estábamos aprendiendo. Todavía me tocó ir a los grupos con adolescentes, niños adolescentes, y los maestros que tuve en ese entonces realmente marcaron mi vida de una manera impactante, al grado de que yo me enamoraba más de Dios. Entonces, ese tiempo fue pues muy maravilloso. De hecho, ahí fue donde conocí a Mauricio, en ese lugar, a su mami, a su abuelita, y desde ahí comenzamos a salir juntos a Dios. ¿Sí? Ajá, de hecho, empezamos en los cuneros, pues cuidando a los bebés en el área del cunero. Ya posteriormente ya estábamos, allá se les llama medecanes, como lo que se dirían aquí diáconos. Sí. Y comenzamos así a servir a Dios y a tener un grupo en casa, como tipo célula. Y realmente siento que no fue como que me costó mucho trabajo conectar con lo que yo traía, ¿no? Nada más fue modificar realmente y aprender a leer la palabra, que realmente no lo hacía, ¿no? Ok, fíjate que mencionaste algo que me hizo recordar a los maestros. O sea, esta parte, pues, tú has sido maestra. Yo te recuerdo la primera clase de IBMES, que yo me sentía como que estaba en una clase de escuela dominicana infantil, porque nos diste la clase así muy bien detallada de alguna manera, porque en ese tiempo creo que te estaba haciendo cargo de los niños. Entonces, creo que es algo importante en ese aspecto, ¿verdad? La influencia de un buen maestro para crear un llamado, porque yo lo tuve, yo comencé a asistí por primera vez a una iglesia cristiana a los 6 años. Y tengo muy presente también esa maestra que me dio la clase, me llevó a recibir a Jesús en mi corazón. Y hubo enseñanzas que quedaron muy marcadas en mi mente y en mi corazón, que tan la veo todavía ahorita, porque ella es prima de una prima mía, o sea, familia que eran cristianas ya de mucho antes que nosotros. Y cada que me ve, para ella es una gran satisfacción haber tenido dentro de sus niños alguien que hoy en día es un pastor, ¿verdad? Es una satisfacción muy bonita, ¿verdad? Entonces, creo que sí es una labor muy importante, ¿verdad? En ese sentido. ¿Cómo fue tu experiencia como maestra? A ver, tocando ese punto, a ver un poco. Bueno, mi experiencia como maestra... Vamos a regresar. Pues, realmente creo que es un privilegio de parte de Dios, ¿no? La enseñanza finalmente es algo maravilloso. Yo prácticamente creo que en todo lo que he estado, en todos los años que he servido a Dios, que han sido 33 años de tiempo completo, casi siempre he estado en el área de niños, ¿no? De hecho, cuando llegué a la iglesia del Señor, empecé a trabajar también en el área de cuneros. Entonces ya el apóstol Jesse me pidió que yo apoyara más en esa área. Y pues ahora sí que ahí me clavé, por decirlo de alguna manera, aunque sí, había una líder que en ese entonces era la hermana Abigail de la Rosa. Sí. Y bueno, pues... Maestra, la hermana Abigail fue maestra, ¿verdad? Sí, y bueno, pues eso me ha ayudado a desarrollar también el ministerio, ¿no? De poder dar clases en el instituto o en la universidad que tenemos en México. Etcétera. Es una gran responsabilidad, pero también es un gran privilegio. Ok. A ver, vamos a regresarnos otra vez un poquito. Entonces, dices que más o menos en el 88 llegas a Leeds. Ajá. Y a mis cuentas, entonces fue muy rápido el llamado a tiempo completo. ¿Cómo fue pues la experiencia? Yo creo que ya era el tiempo, ¿no? Ya como que lo único que yo necesitaba era que Dios confirmara el lugar exacto donde yo tenía que desarrollarme. Y de hecho yo tuve la confirmación de mi llamado aquí en Guadalajara en un campamento de jóvenes. Ah, sí. Sí, hubo un campamento, y recuerdo perfecto que en esa ocasión éramos varios y se acercó uno de los pastores a mí, el pastor Abiud, luego fue el pastor Saúl, el que también, y después el pastor Jesse. Ambos en diferente momento vinieron a confirmar algo que Dios ya me estaba a mí revelando. Ah, qué interesante. Sí, y fue en un campamento de jóvenes. Entonces era algo que yo sentía que, como dicen, me quemaba, pero yo no sabía cómo identificarlo, ¿no? Entonces ellos en una predicación hicieron el comentario, hay jóvenes aquí que recibieron un llamado de Dios y sintieron esto, y cuando empezaron a decir esas cosas yo decía, eso soy yo, ¿no? Entonces
cada uno de ellos me dio una palabra de parte de Dios y ya el pastor Jesse, que es con el que me formé, ¿verdad? Vino y ahora sí como dicen, cerró con un broche de oro, ¿no? Y yo nada más le dije, bueno, pues yo estoy por terminar la prepa, aquí pues obviamente entra en juego mis papás, sí. y si mis papás dicen sí, pues yo sé que eso va a ser parte de una confirmación de Dios, ¿no? También si ellos me dicen, no, termina la carrera, porque yo quería ser dentista, Okay. pues voy a obedecer, y el pastor Jesse me dijo, perfecto, esa va a ser nuestra confirmación. Okay. Recuerdo que hasta le dije al pastor Jesse, pero usted me va a acompañar a hablar con ellos. Y me dijo, sí, yo te acompaño, ¿no? Y pues sí, fue muy bonito porque cuando yo le externé a mis papás lo que Dios me había mostrado y bla, mis papás, mi mamá, me acuerdo que empezó a llorar y ella dijo que cuando yo nací, yo soy la primera de casa, la primera hija, dice que ella dijo, mi primer hijo te va a servir Dios. Ella sin saber, ¿no? Nada del cristianismo, ella lo pensó. Entonces, bueno, con sus palabras me ató a una buena cosa, ¿no? Sí. Y bueno, pues ellos accedieron y mis papás dijeron, bueno, Meche, no podemos pelear contra Dios. Si Dios te está llamando, vas a dar fruto y adelante. Y si no, hija, bueno, pues también tenga el valor de decir, no es mi tiempo o no es lo mío, ¿no? Ajá. Pero no, siempre tuve un gran apoyo de mi familia y yo creo que eso fue básico y sustentable para que yo saliera adelante hasta el día de hoy. Qué interesante, o sea, las palabras de tu mamá, la visión de tu abuelita, o sea, cómo de alguna manera Dios fue acomodando esa situación, ¿verdad? Así es. Para ese llamado. ¿Y tenías miedo o...? Bueno, expectativa. No, miedo, okay. no recuerdo haber experimentado miedo. Ajá. Más que nada expectativa a algo nuevo, Ajá. a lo que yo me iba a enfrentar, porque obviamente entrar al instituto significaba salir de casa. Aunque yo soy de la Ciudad de México, las reglas eran, sales de casa como parte de una formación. Y el primer año viví en un departamento que era de la hermana Conchita Segura, viví con algunos hermanos de Guadalajara, de Campeche. El segundo año me tocó en la casa del anciano Juvenal Flores y la hermana Abby. Sí. Y bueno, estuve en esos dos hogares. La ventaja que teníamos de ser de la ciudad es que nos daban la oportunidad del fin de semana de irnos a casa, ¿no? Entonces, era esta situación, ¿no? Como que de acomodar mi vida a otro rol, pero no tuve miedo, pero sí era mucha expectativa de todo, ¿no? Las clases, la formación, que realmente sí es fuerte, ¿no? El proceso de llevar a cabo lo que Dios te ha dado, de irlo procesando y sobre todo de entender que el que te llama te sustenta. Y yo lo he visto hasta el día de hoy, que esa palabra siempre la he llevado en mi corazón. Yo te he llamado, yo te voy a sustentar, ¿no? Y hasta ahora sí, como dice la palabra, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Espero decirlo de la manera correcta, pero es algo que me estaba dando vueltas ahorita en la mente porque creo que es parte del proceso de alguna manera de las cosas que vive uno. Por ejemplo, si pudiéramos decir tu nivel socioeconómico antes del llamado, ¿qué podemos decir? ¿Clase media alta? Yo creo que media, baja, media, ¿no? Yo creo que mis papás siempre se esforzaron para darnos lo mejor que ellos podían y tenían, ¿no? Nunca, creo que no tengo grabado en mi corazón y en mi mente un periodo de hambre o de escasez, así, no. Yo creo que mis papás supieron, en cierta manera, enseñarnos a contentarnos con lo que teníamos, ¿no? Entonces, hubieron pues periodos de vacas flacas, vacas gordas, pero mis papás siempre fueron en ese sentido muy sabios porque siempre nos enseñaron, ¿no? Entonces, yo creo que no fue como que tanto, ese asunto no me movía, realmente lo económico no me movía, ¿no? Y ya entrando al instituto bíblico, etcétera, algo que yo agradezco mucho a Dios, de verdad, de parte del apóstol Jesse y la hermana Blanca, que ya está con el Señor,
es que ellos nos enseñaron a ser hombres y mujeres de fe. Había una regla en el instituto, ¿no? Que estaba prohibido pedirle un favor o algo a una persona, ¿no? Así como decir, oye, regálame un jabón, un shampoo, ¿no? O sea, no podíamos hacer eso. Ellos nos enseñaron a doblar rodilla y por cualquier cosa, lo que necesitáramos nosotros teníamos que doblar rodilla y pedir a Dios. Y de verdad que eso, pues yo lo he desarrollado hasta este momento. Y bueno, pues yo sé que te vamos a tocar ese punto, ¿no? Pero yo te puedo decir, pastor, que Dios nos ha sustentado y me ha dado lo que necesito, ¿no? Ahora sí, como dice David, ¿no? Ni de más ni de menos, lo que se necesita, lo justo, por decirlo de alguna manera. Es que yo quería tocarlo a este punto, en ese aspecto, porque realmente del tiempo que te conozco y lo que hemos tratado, o sea, yo nunca he escuchado que te quejes. Entonces, o sea, me llama la atención esa parte ahorita, analizando, esa formación. ¿Consideras que, bueno, ya mencionaste ahorita el apóstol Jesse, la hermana Blanquita, pero de lo que te enseñaron tus papás, sirvió en ese aspecto para el proceso de tiempo completo? Así es, sí, la verdad que sí. Yo creo que bien dicen, ¿no? La formación es desde el hogar. Sí. Y cuando tus padres te saben, te enseñan, ¿no? O tienes principios, tienes bases. Sí. Eso te sustenta por el resto de tus días. Porque aprendes que no todo es dinero, ¿okay? No todo sí. Tiene que ser un lujo. Yo creo que hay cosas más importantes y más valiosas que esas, sí. Aunque yo no digo que no sea necesario. Sí, sí. Pero sí hay lo que ellos sembraron en mí, y luego el pastor Jesse y la hermana Blanquita realmente vinieron a fortalecer, yo creo que esa fe que yo no pensé que iba a desarrollar de esta manera, ¿no? Entonces, pues así ha sido hasta el día de hoy, ¿no? O sea, tengo 33 años de tiempo completo servir a Dios, y Dios siempre su mano sobre mi casa. Qué bueno. Es que lo menciono, y yo creo que es digno de alguna manera de reconocer de tu parte, ahorita vamos a profundizar un poquito en ese sentido, el aspecto de la familia, porque tristemente en ocasiones yo he escuchado personas que están sirviendo de tiempo completo, pastores o ministros, y espero decirlo en el correcto enfoque. En ocasiones pareciera que se está pensando en que la iglesia crezca o algo para poder tener más recursos o poder tener ciertas cuestiones materiales, pero considero que lo que tú estás mencionando es la esencia del ministerio, de servir realmente ahí con un corazón sincero, y como dices tú, Dios se va a encargar de proveer en ese aspecto. Sí, pues sí, se me hace interesante. Yo creo que ese punto. aquí lo interesante es aprender a tener contentamiento, ¿no? Sí. No quedarte estático o conformista a algo, Sí. ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre el contentamiento y el conformismo. Sí. Entonces yo creo que cuando aprendes a desarrollar el contentamiento, Dios te bendice. Sí. Dios bendice, Sí. y Dios prospera. Sí. Porque también caer en el conformismo, creo que eso es pecado, ¿no? Sí. Entonces, en base a la fe, Dios provee y sustenta, y así Sí. hubiese vacas flacas en un momento dado, porque pues sabemos que el ministerio, sí. ¿no? Hay esas etapas. Siempre yo vi la mano de Dios, o sea, de verdad, yo no me puedo quejar por ello. Qué bien. Porque Dios siempre ha sustentado. Qué bien. Inicias entonces tu llamada a tiempo completo. ¿Cuándo empieza la relación con el apóstol Mauricio? Pues yo lo conocí en Amistad Cristiana, precisamente donde conocimos al Señor, y casualmente, ¿no? Mi mamá y la que fue mi suegra, Lucy, ajá, que ya también está con Dios, se conocieron en un retiro de mujeres, les tocó estar juntas en la misma habitación. Ajá. Entonces, se hicieron muy amiguitas, y ambas, bueno, mi mamá me presentó a mis hermanas, a los hermanos, a la familia de Mauricio, y mi suegra pues nos presentó a Mauricio, a la abuelita, ¿no? Y mi mamá y Lucy, como pues realmente hicieron un clic ambas, pues eso hizo que
los domingos fuéramos a comer, ir al parque, etcétera, ¿no? Y pues de ahí empezó la amistad, porque también mis papás en ese sentido siempre fueron muy enérgicos, ¿no? O sea, en el noviazgo no, hasta que tengas la edad, por decirlo de alguna manera, amistad, ¿no? O sea, ellos siempre nos dijeron, primero sea amigo antes de ser novio, porque si no, después vienen las consecuencias, ¿no? Entonces, pues en ese periodo, pues Mauricio y yo fuimos amigos por 3 años, aunque había una atracción ya, etcétera, pero supimos mantener esa distancia. Y cuando recibimos el llamado, porque cuando yo recibí mi llamado aquí en Guadalajara, él también venía, y él de manera personal también recibió el llamado de Dios, ¿no? De tiempo completo. Cuando lo platicamos, dijimos los dos, ah, caray, ¿no? O sea, juntos, ¿no? Sin, en un momento dado, pensar que iba a ser así, así fue. Entonces, bueno, pues, entramos al instituto y la regla era no entrar como novios, ¿no? O sea, el primer año no había noviazgo de nadie. Ajá. Entonces, recuerdo perfecto, fue el apóstol Víctor Toranzo a inaugurar, bueno, a dar ahora sí que, a darnos la bienvenida a los de segundo ingreso, porque yo soy de la segunda generación, yo soy 89-92, junto conmigo Vanita Sánchez, Hasbro, ¿no? Y bueno, el apóstol habló con nosotros y nos dijo, porque ya Marcio y yo iniciamos el noviazgo, y dijo, bueno, ustedes saben que ahorita no hay permiso de eso, y nosotros dijimos sin problema, o sea, si esta es una regla, nosotros sin problema, ¿no? Ambos estábamos muy seguros, ¿no? Que pues éramos el uno para el otro, entonces sí, eso no generaba un problema. Y después el apóstol Jesse habló con el apóstol Víctor y le dijo, bueno, son chicos de testimonio, sus familias son de testimonio, yo no tengo ningún problema, ¿no? Entonces nos dieron permiso. Pero pues tantas ocupaciones que teníamos dentro del instituto y todo ese rollo, pues eso hacía que ambos, no, tiempo, ahora sí que cada uno en su rol, en lo que teníamos que hacer, porque eran también demasiadas tareas las que nos dejaban. Entonces, pues ahí fue así como fue naciendo la relación. Terminé el instituto bíblico, como ambos sabíamos lo que queríamos y hacia dónde íbamos, salimos del instituto. Nos casamos en el año 92, y bueno, pues ya de ahí hasta que, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? ¿En qué mes te casaron? En octubre. Octubre de 92. Octubre, ajá, el 4 de octubre de 1992, ¿no? ¿Fue gente de aquí de Guadalajara a su boda? Ay, no recuerdo, fue tanta gente que no recuerdo, no me acuerdo, sí, la verdad. Es que yo ya asistí a la iglesia y yo recuerdo que se mencionó la boda. Se mencionó la boda. Probablemente sí, no me viene a la mente. Sí, no. Bueno, Anita creo que sí estuvo, pero no. Pero Anita ya estaba ya. Sí, ya. Sí, pero no. Yo creo que tal vez los estudiantes de Guadalajara que ya estaban allá, ¿no? Porque sí, fue abierta la invitación a toda la iglesia. Sí, recuerdo, por ahí vi una foto de ahí de la boda y parecía de telenovelas. Sí. Quedó muy bonita ahí la foto, así, se ve muy bonita ahí la foto. Y comienzan entonces, eso fue en el 92, ya habían terminado el instituto. Sí, terminamos, nos graduamos, nos casamos, y bueno, en ese tiempo el apóstol habló con nosotros ya, como matrimonio, y nos preguntó que cuál era nuestra inquietud, que si teníamos alguna inquietud de salir, ¿no? A abrir obra o apoyar o algo, y Mauricio fue directo y le dijo, Pastor Jesse, yo no siento nada en mi corazón, o sea, no tengo dirección de nada, ¿no? Y ya fue cuando el apóstol Jesse nos pidió que nos quedáramos en México para apoyarle por un año, ¿no? Un año que se convirtió casi en 10, ¿no? Entonces, pues de ahí 10 años trabajando con el apóstol, desarrollando más nuestro servicio, nuestro llamado, pues Mauricio como pues, ministro de alabanza, maestro también de escuela dominical, ya le daban más oportunidad de predicar los domingos, pues yo en el área de los niños, también estuve en el grupo de alabanza, o sea, pues ya sabes que cuando
estás de tiempo completo en la iglesia, pues eres Pues, como que el ajonjolí de todos los sí, moles, ¿no? Y sí. pues te tienes que entrar a todo, a limpiar la iglesia, a poner sillas, agarrar el micrófono, cantar, irte con los niños, ministrar los células, o sea, el trabajo normal de una iglesia. Es que les toca a ustedes este proceso de tener una dinámica de iglesia tradicional, por decirlo así, a la transformación de una iglesia celular. Ajá. ¿Cómo fue ese tiempo? O sea, esa transición, me imagino que, pues no sé, ¿cómo lo vivieron en México? Pues yo creo que como lo trabajamos como grupos discipulares, Okay. antes de ponerles el nombre de células, Sí. eran grupos discipulares. Okay. Entonces ya de alguna manera ya nuestro pastor Jesse ya tenía la visión de grupos en casa. Okay. Entonces ya realmente cuando él ve lo de las células y todo, ya no sé como que reafirmar algo que ya Dios ya había un había trabajo dado, que sí, ya había un estaban trabajo de haciendo. grupos Okay. discipulado también, familiares, Okay. ¿no? Sí. Entonces yo creo que ya lo único que pasó fue que el apóstol ya le dio más formato a lo que ahora son células, ¿no? Una visión más amplia de lo que son las biparticiones, las zonas, los sectores, bla, 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 ¿no? Pues la coordinación, etcétera. Entonces sí, también nos tocó ese proceso de la célula, del crecimiento de la iglesia en México, de ver pues todo lo que el apóstol, bueno, junto con su familia, porque es justo mencionar, a veces decimos el pastor, pero en ella va su esposa y van los hijos, Sí. ¿ok? Entonces, su familia, también crecer junto con él, nosotros, porque finalmente todos los del Instituto Bíblico éramos como los hijos de ellos, ¿no? Y los hermanos de Alex, Jesse y Priscila, ¿no? Porque los conocimos chiquitos. Entonces, fueron tiempos hermosos. Nos tocó la transición de llegar a Tlahuicas, cuando era un basurero, ¿no? Y llegar y pues limpiar, construir, etcétera. O sea, realmente fue maravilloso, porque yo creo que fue algo formativo. Y yo creo que fue por eso que Dios nos bueno, a mí, hablando de mí, ¿no? Sí. Me ha llevado a saber que cuando Dios llama, Él sostiene. Qué bien. Sí, Él te da el impulso, Él te da la fuerza, te da la sabiduría para salir adelante en su obra, porque Sí. fiel es el que nos llama. Amén. Fíjate que creo que estás aterrizando algo que para mí es mi deseo, que sea la esencia de estas entrevistas, conocer el proceso, porque yo creo que muchos a lo que ha sido la transición hoy en día de la cobertura, de cómo se empezó quizás aquí en México con pocas iglesias, y lo que es hoy en día y lo que confiamos que va a ser, que a lo mejor a ti te ven ya ahorita en la posición actual, pero no saben lo que tú viviste, o sea, lo que acabas de mencionar, que yo lo he escuchado también de otras personas, como ahí Tlahuicas, pues era un basurero. Así es. No recuerdo ahorita nombres, ni quiero mencionar nombres para no meter en problemas, pero yo escuché, no sé si es cierto, que varios hasta tuvieron como enfermedades al estar sacando el escombro Sí, ahí, que era basura de no sé sí, quién sabe sí, cuánto sí, tiempo, sí. y varios se enfermaron Así es, de la piel. Sí, fue todo, ¿no? Realmente fue un tiempo de muchísimo trabajo y también observar la fe de nuestro apóstol. O sea, yo sé que había momentos en las que él lloraba porque era mucha carga, porque era la iglesia, la familia y los estudiantes del Instituto Bíblico. O sea, era una carga muy fuerte. Entonces, yo siempre lo vi confiando en Dios. O sea, ahora sí que, qué importante es rodearte de gente que te inspire. Qué importante es rodearte y aprender de la gente, ¿no? O sea, yo creo que no hay nada mejor que eso. Entonces, yo siempre observé eso en él y Mauricio siempre me lo hacía ver. De verdad que el apóstol Jesse tiene muchísima fe. Es un hombre de fe porque se lanza a retos, ¿no? Pero se lanzaba no porque fuera una emoción, sino porque veíamos que era algo de parte de Dios, era algo divino. Y veíamos la mano de Dios, ¿no? Entonces, pues sí hubieron momentos muy difíciles, de mucha austeridad, pero finalmente Dios hacía crecer la iglesia, empezó a crecer la iglesia y empezó a crecer la iglesia. Entonces ahí veíamos, ¿no? Cómo de verdad el poder de Dios es tan grande que pues levantó su obra hasta el día de hoy, ¿no? A pesar de... Sí. ¿Cómo podríamos decirlo? Llamado, confirmación de irse a Toluca. ¿Cómo fue este proceso? Ok, bueno, el pastor Jesse
iba a Toluca a discipular a una familia que había salido de otra iglesia y obviamente por su apostolado ya le era difícil ir todos los sábados, ¿no? Entonces nos pidió a Mauricio y a mí que le apoyáramos. Iba con nosotros el pastor Isra, el Tlaxcala, el pastor Ismael, y el hermano de Bani. Entonces nos acompañaban por la música, la guitarra, y nos íbamos alternando con el apóstol Jesse, o a veces enviaba a alguien más. Entonces, realmente fue Mauricio, no yo. Fue Mauricio el que sintió de parte de Dios que su corazón ya empezaba a estar en Toluca. Y yo lo veía inquieto, pero yo no me imaginaba eso, la verdad. Entonces, cuando él me dice, ¿sabes qué, Meche? Yo siento que nuestro lugar está en Toluca. Yo al principio le dije, no, ¿cómo crees? No, porque realmente ya estábamos muy cómodos ahí, la verdad, ¿no? La verdad, bueno, yo. Sí. Y viene el hermano Víctor Soranzo de nuevo, habla con nosotros porque sabe que estamos yendo a Toluca. Ajá. Y le dice, Mauricio, quiero que me digas, ¿qué siente tu corazón? Y ya Mauricio le dijo, pastor, le dice, pues no sé, cuando llego allá me siento algo en mi corazón. Y me dijo, ¿y tú, chica? Digo, yo la verdad no siento nada. A mí no me gusta mentir en ese sentido, menos en las cosas de Dios. Ajá. Entonces, dice, bueno, ya Dios va a poner en tu corazón eso, Meche. Le dije, pues si está en el de Mauricio, obviamente van a ser aquí, ¿no? Sí. Le digo, pero tampoco es algo que me quite el sueño, ¿no? Así que diga, no, yo no quiero, no. Sí. No había eso en mi corazón, y Dios lo sabe, ¿no? Yo estaba dispuesto a obedecer. Ajá. Y el apóstol Víctor habla con el apóstol Jesse y le dice, ¿sabes qué? Los chicos ya tienen su corazón allá, ¿no? Entonces, ya se van. Y el pastor Jesse le dijo, no, apóstol, déjemelos un año más. Dijo, no, el corazón de Mauricio ya está allá. Entonces, eso fue en julio, y en agosto se anuncia a la iglesia en un aniversario que nos íbamos a Toluca, ¿no? Después nos enteramos que, pues porque el grupo que empezamos nosotros a discipular, pues era pequeño. Ya cuando nos mandan a Toluca, ya era un grupo como de 35, 40 personas. Y ellos ya empezaban a orar por nosotros, para que fuésemos sus pastores, ¿sí? Qué bien. Entonces, pues yo creo que pues ahí Dios empezó a mover, ¿no? Ajá. Pues todas las ¿Qué año sería? ¿Recuerdas qué año? Sí, fue en el año 2000, si mal no recuerdo, 2000, creo que fue cuando nos enviaron a ¿Fue cuando el aniversario fue el primero ahí en el velódromo? No, fue en Tlahuicas. Fue en Tlahuicas. Ajá, fue un aniversario. Bueno, el día del amigo, más bien dicho. Sí, es correcto. Un sábado, ya ves que los sábados, sí, entonces fue ahí cuando ya el apóstol anunció nuestra salida a Toluca, ¿no? Bueno, el proceso de la salida, ¿no? Porque no fue así de la noche a la mañana, o sea, obviamente Mauricio tenía que dejar muchas cosas en orden y bla, ¿no? Pero llegamos a Toluca, buscamos casa, casualmente, y lo digo casualmente entre comillas, porque la casa que encontramos era de unos hermanos que vivían en México. Entonces nosotros no sabíamos, y cuando nos comunicamos con ellos por teléfono nos acabamos de ver en la Ciudad de México, y la hermana fue la que nos identificó y nos dijo, Mauricio Meche, y nosotros quedamos así como, ¿tú quién eres, no? Sí. Y dice, ¿no me conocen? No, pues no sabíamos quién era. Y dice, no, yo soy la hermana fulana de tal, él es mi esposo. Su esposo no era cristiano, ella sí. Ella iba a la iglesia del Señor. Sí. Sí, allá en Tlahuicas. No, pues sí, entonces fue maravilloso porque la casa estaba nueva. Y ellos al principio no la querían rentar porque es que hay gente que destruye las casas, ¿no? Sí. Y entonces el costo de la casa era un poco alto, ¿no? Pero Dios, te digo, la provisión, su bendición, tocó el corazón de su marido, que no era cristiano, y dijo, bueno, si ustedes van a estar en la casa y van a servir a Dios, denme la mitad de lo que yo estoy pidiendo de renta, ¿no? Entonces realmente, pues vemos a Dios, ¿no? Ahí obrando a nuestro favor. Qué bien, qué bien.
¿Y cómo es esta primera etapa ahí sirviendo ahí en Toluca? ¿Te comenzaste a adaptar? Porque, Sí, no, sí. pues sí. Toluca, pues, de alguna manera, es más frío que Ciudad de México. Sí, no. Sí, y cómo extraño ahorita. Aquí Guadalajara está súper caliente. Sí, no. Considero que soy adaptable, o sea, siento que no me cuesta trabajo, la verdad. Yo no sé si es mi carácter, no sé, pero soy adaptable a las circunstancias, ¿no? No me costó trabajo, obviamente, bueno, es simple y sencillamente aprender a desarrollarte en una nueva ciudad, con gente nueva también, con diferente carácter, costumbres. Sí es diferente entonces Sí, Toluca en sí, México. Porque es yo, increíble que... yo pensaría que a lo mejor es Hay similar. mucha influencia, Sí. hay mucha influencia el día de hoy, ¿no? Pero hace 23 años que nosotros llegamos a Toluca, de hecho la misma gente decía, no, aquí la gente es como el clima, es fría, ¿no? Wow. Y bla, bla, bla. Y yo recuerdo bien a Mauricio decir, les prohíbo hablar mal de la gente de Toluca. Aquí no me digan que la gente es fría y que no quiere, porque nosotros venimos con una visión diferente. Y no podemos atarlos ni maldecirlos con nuestras palabras. ¿Ok? Entonces, ya hablábamos, bueno, la gente comenzaba a expresarse diferente de la gente, de la oriunda de Toluca, ¿no? Y nosotros comenzamos a ver eso, esa respuesta. Porque sí, nos llegaba gente de ahí y sí, con caras largas, así como que analizando todo y viendo, pero rápido nos adaptábamos, o sea, siento que no hubo tanto problema. Al año de nuestro, al estar en Toluca, alguien dividió la iglesia, fue un proceso muy difícil, pero volvimos a ver la mano de Dios con nosotros, ¿no? Y otra vez se divide la iglesia y a raíz de eso la iglesia crece más, ¿no? Entonces a veces digo, Dios se lleva lo que estorba para traer lo nuevo, ¿no? Sí. Así como, no puede comerse la palabra, no puedes poner vino nuevo en odres viejos. Sí. Entonces, pues Dios limpia, ¿no? Y para que haya un crecimiento y así fue, pero la gente ya cuando aprendes a conocer su corazón es gente increíble. De verdad, yo amo la gente de... Sí, yo te veo cómo convives con las hermanas ahí en las redes sociales. Mira qué bien. Son, para mí, han venido a ser un sustento en todos los sentidos, ¿no? Como amigas en el ministerio, como consejeras, muchas de ellas también, ¿no? Qué bien. Y viceversa. Entonces, pues realmente puedo decir que Toluca para Cristo. Qué bueno, qué bueno. No recuerdo la edad de Andrés. ¿Ya había nacido Andrés? Sí, Andrés cuando nos fuimos a Toluca, ese año cumplía 4. Andrés también es de octubre, 24. Nosotros nos fuimos como en julio aprox y en octubre Andrés cumplió los 4 años. Ya estando nosotros nuestro primer año en Toluca, me embarazó de Mauri. Y bueno, que pues prácticamente pues Mauricio ha crecido allá, aunque nació en la Ciudad de México, pero ya vivíamos allá. Entonces, pues Mauricio le nació y tiene 22 años. Qué bien. Yo tengo presente las ocasiones que llegó a estar el apóstol Mauricio aquí en Guadalajara, su perspectiva de invertir tiempo en la familia. Oh, sí. ¿Qué piensas tú de eso? Digo, porque no tengo mucho del ministerio, bueno, tengo ya 16 años y yo de repente pastores jóvenes, hoy ya puedo decir pastores jóvenes, en ocasiones me preguntan este punto. ¿Qué tan importante tú consideras esta parte de la inversión en familia? Hablando de la familia pastoral. Yo creo que es lo mejor, como se nos ha enseñado. Es nuestra primera iglesia. Y también algo que aprendí, ¿no? De parte también de Mauricio y de todas las enseñanzas sabidas y por haber, obviamente la palabra, es que Dios primero nos va a pedir cuentas por nuestros hijos que por las ovejas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es la mejor inversión que podemos hacer en todos los sentidos, espiritual, física y económicamente, moralmente, ¿no?
emocionalmente. Yo creo que, digo que es la mejor inversión porque finalmente ellos forman con nosotros la iglesia. O sea, yo recuerdo a Andrés, ¿no? O sea, le tocaban los primeros años de ir y venir con nosotros a todas las visitas que teníamos que hacer. Y me acuerdo que decía, papi, salimos con la luna y llegamos con la luna. ¿Por qué? Porque lo llevábamos al colegio y como si estaba un poquito retirada de la escuela, entonces nos íbamos temprano por el tráfico, lo dejábamos en la escuela, hacíamos lo que teníamos que hacer, lo recogíamos, luego de ahí, pues tú sabes, los principios, íbamos a comer con una hermana que nos invitaba, etc. Entonces a Andy le toca ser formado en esa parte. A Andrés le tocaron sepelios, liberaciones, entierros, clases y más clases, ¿no? de escuela, de dominical, de predicaciones, de todo, ¿no? Sí. Entonces Andrés, ahora sí que literal creció en las sillas de la iglesia, ¿no? O sea, le armábamos ahí su camita, pero a él le gustaban las sillas, aunque se le enterraban los tubos de las sillas, él le gustaban las sillas, ¿no? Entonces yo creo que por eso aprendió a dormir derechito, porque Andrés hasta la fecha duerme así. O sea, sí, Andrés difícilmente te desciende en la cama. Hijo, tú fuiste formado en las sillas, te nota, ¿no? Entonces, bueno, él le tocó esa parte del ministerio, ¿no? El principio. Y Mauricio siempre fue muy sabio también en eso, ¿no? Yo sé que había momentos en los que teníamos que salir y eran fechas de cumpleaños, eran fechas importantes, ¿no? Pero Mauricio fue muy sabio porque aprendió a negociar con los hijos, ¿no? Entonces, de repente se cruzaban las fechas de cumpleaños, entonces Mauricio hablaba, hijos, tenemos que salir, hay de dos o tres, hay tres opciones, nos acompañan, festejamos antes o festejamos después de que lleguemos del viaje, ¿qué quieren? ¿No? Entonces ya ellos casi siempre decían, cuando lleguen del viaje, papá, ¿no? Y nos traes algo de donde estés, ¿no? Entonces así como que eso fue una parte muy, muy vital, ¿no? Obviamente no te puedo decir que todo lo hicimos perfecto, porque no fue así, porque pues también aprender a ser padres es toda una tarea titánica. Sí. Y más, ya cuando tienes el ministerio y tienes hijos, híjole, sí es un reto, es un gran reto, ¿no? Porque es un todo. Sí. Es un todo, entonces el tiempo con ellos yo creo que ha sido, ¿no? Muy valioso. Y bueno, hasta hoy yo puedo ver el fruto de eso, ¿no? Y no tengo hijos perfectos ni con aureola ni con alas, ¿no? Mis hijos no son así, son hombres mortales, ¿no? Normales como cualquier persona, pero con bases en muchas cosas en su corazón. Sí. Entonces, y que yo sé que tal vez ahorita mis ojos no lo ven, pero yo sé que Dios va a cumplir su propósito en ellos. Amén. Sí, yo la verdad es a quien tengo muy presente, a Andrés de chiquito, como un cloncito del apóstol Moisés. Chiquito. En ese aspecto es como una imagen que tengo yo acerca de él. Y tocando esa parte del apóstol Mauricio, desde hace varios años yo lo menciono como si físicamente siguiera estando con nosotros, pero físicamente ya no está. ¿Cómo ha sido ese proceso en ese aspecto? Pues mira, es que no puedo darle un adjetivo calificativo, la verdad, ¿no? Porque, pues sí, ciertamente, pues ya son 9 años, este marzo cumplió 9 años, pero han sido tiempos así como difíciles, también fáciles. Mira, yo les decía a los hermanos en la iglesia y en Toluca, ¿no? Porque pues la pregunta es, hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? Entonces mi respuesta siempre ha sido, pues triste tal vez, ¿no? Pero fortalecida en mi espíritu. Ajá. Yo, de una manera sobrenatural, siempre pude y he experimentado hasta el día de hoy una fortaleza. Y yo sé que obviamente eso proviene de Dios, pero también proviene de las oraciones de muchos de ustedes, ¿no? Del amor, de la misma iglesia, etc. Esa parte, pues yo creo que más tú, ¿verdad? Pero
yo lo recuerdo como si fuera ayer, estábamos iniciando el diplomado ahí en Toluca. Yo viajé, creo que fue sábado, ¿verdad? Yo viajé viernes en la noche. Yo recuerdo, llego a Toluca poco antes de las 7 de la mañana, dije, bueno, es temprano, creo que la cita ahí era como a las 9 para el inicio del diplomado. Llego a la terminal de autobuses de ahí de Toluca, checo en el Google Maps y veo que está como 1 kilómetro, poquito más de 1 kilómetro de ahí de la terminal. Yo dije, pues me voy caminando. Me quise echar el lunch que daban ahí en el camión y veo un video que había subido el apóstol Mauricio de tu hijo Mau tocando, no sé, era un recital en la escuela o algo, subió, estaba tocando el piano. Yo observo el video y dije, y lo haber subido la noche del apóstol, ya termino el lunch y me voy caminando, y poco antes de llegar el apóstol Jesse me ve ahí en la calle. ¿Qué hubo? ¿Dónde vas? Y dije, no, pues a la iglesia, súbete. Ya me subo y tengo muy presente que entra el apóstol Jesse y como rebotado sale inmediatamente ahí, y yo veo como un caos de alguna manera, y todos hablando con murmullo, hasta que por ahí le preguntan qué pasó y me dicen, es que acaba de fallecer el apóstol Mauricio. Y yo así como que, pues, ¿qué pasó? O sea, yo era así como, pues fue un accidente, ¿qué pasa si yo vi que subió un video anoche? O sea, toda esa parte, pues, me imagino que fue algo complicado de alguna manera el poder enfrentar esa situación. Algo de lo que creo que como iglesia en ocasiones no estamos preparados es saber qué hacer, a lo mejor qué no decir, o sea, como que de repente a lo mejor quedarse callados, ¿verdad? De repente, como dice por ahí, callito nos vemos más bonitos. Pero si pudiéramos hablar de personas que han sido de buena influencia para ti en esta etapa, ¿qué tú podrías decir de esas personas? Su cercanía, tal vez no física, porque pues es a veces imposible, ¿no? Por las distancias. Sí. Pero el saber que, aunque no estaban ahí presentes, estaban conmigo, ¿no? A veces también su apoyo en todos los sentidos, ¿no? Porque, pues es que tuve de todo, la verdad, tuve de todo, ¿no? Amigos que en ese momento estuvieron ahí conmigo. Me acuerdo que esa noche Becky y Pepe se quedaron hasta dormir en mi casa, por si yo me ponía mal, ¿no? Ya ves que Becky es enfermera, entonces se quedaban en casa a dormir. Y pues mucha gente más, ¿no? Amigos del ministerio, muy valiosos, visitándome, etcétera, ¿no? Y pues la iglesia pues fue parte, o ha sido parte de salir adelante con mi llamado y mi vida. ¿Qué más te puedo decir de esto? Es que han sido tantas cosas, ¿no? También ha habido gente muy imprudente, lo digo, hubo gente muy imprudente que pues tal vez me decían una verdad, pero no era tal vez el momento o la forma, ¿no? de decirme las cosas. Pues no sé qué más decir con respecto a eso, porque yo solamente te puedo decir, pastor, que aún en eso Dios me fortaleció. O sea, si había un gran dolor y si hubo momentos en que decía, quiero morir también yo, ¿no? Pero yo me acuerdo que sí tuve una noche de mucho sufrimiento, perdón. Sí. Y fue un momento muy crítico porque yo recuerdo que sí le dije a Dios, Señor, me quiero morir, me siento muy mala. Y en eso mi hijo me grita, mamá, mamá. Cuando oigo la voz de mi hijo, Dios me hizo recapacitar ¿y tus hijos? ¿No? Y le pedí perdón a Dios, y le dije, Señor, perdóname. También pensé, tal vez hubiera sido mejor que yo me hubiera ido antes que Mauricio, ¿no? Pero bueno,
estás tan revuelta en tus emociones que, muchas gracias, que no sabes cómo, ni cómo hablar, ni cómo decir. Hoy decía en la predicación, ¿no? Hay momentos en que no sabemos ni cómo orar, que tenemos tanto dolor, tanta confusión, que no sabemos cómo orar, cómo pedir. Pero aún en eso Dios tuvo misericordia de mí. Y ha tenido de mí y de mi casa. Entonces, pues aquí estoy, ¿no? Sigo aquí y yo sé que Dios va a cumplir su propósito, porque Él sigue teniendo eso en mi vida, ese propósito, ese llamado. Y pues aquí estoy, pastor. Algo que yo he leído un poco en la cuestión de tanatología, de las personas que yo he leído, mencionan que esta etapa en la que pasa una persona no es de que sane, porque no es de que sea como una herida que de repente cierra. Más bien, hay personas que lo ejemplifican como que es aprender a adaptarse a un vacío que queda ante la ausencia física de una persona. Y en el caso de alguna manera de un esposo a estas edades, a lo que yo he leído, se dice que es un proceso pues largo. O sea, hay especialistas que mencionan hasta 12 años en un proceso de adaptación en este sentido. Y eso es algo que creo que para mí es importante el manifestar, en el sentido de la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, en el sentido de en esta etapa depender de Dios, en este sentido, sin que esto tome como una falta de respeto, algo. Hubo momentos de duda hacia con Dios, de preguntarle por qué. Sí, claro, sí. Y ¿sabes qué? Me costó mucho trabajo reconocer que me enojé con Dios. Alguien me dijo, Michi, ¿estás enojada con Dios? Yo dije, ay, no, ¿cómo crees? No, yo no puedo estar enojada con Dios, o sea. Pero esa pregunta me empezó a martillar así. Y ¿sabes? Sí estaba enojada, pero no sabía identificar. Y bueno, lo que fue es, bueno, yo digo, bueno, como Dios es tan bueno que aún en medio de esa crisis, de mi crisis, sí. Dios es tan bueno que se dignó a contestarme a mis cuestionamientos, ¿no? Sí. Y me acuerdo que algo que Dios me dijo me aplacó, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí, hubo un reclamo de mí hacia Dios. Y dije, ¿pero por qué Dios? O sea, ¿por qué Él? ¿No? Y sale uno con el rollo de, habiendo gente mala, etcétera, etcétera, ahí está. ¿Y por qué un hombre que, pues yo le daba a Dios todas las cualidades de Mauricio como si Dios no las conociera, ¿no? Sí. Y algo que Dios me dijo fue, porque yo lo amé más que tú, ¿no? Entonces, eso me sentó y dije, es cierto, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Dios, para decirte por qué mi esposo se fue y por qué no te llevaste al otro? O sea, ¿qué autoridad tengo yo sobre la vida de las personas? Ninguna, ¿no? Es más, Mauricio, antes de morir, de verdad, ¿qué te gusta? 6 meses antes de que él partiera con Dios, él empezó a inquietarse con el punto de la muerte. Y en un viaje me dice, oye, Mechi, ¿tú qué harías si yo me muero? Entonces ya sabes, el típico, ¿no? Ay, no digas eso, no me gustan esos temas, y bla. Y me dijo, no, hay que hablarlo. Es un tema muy difícil de hablar en familia, ¿no? Y yo le dije, pues, ¿qué haría? ¿Qué haría? Le dije, pues, no sé, pues, llorar, sufrir, ¿no? Fíjate lo que yo decía. Y entonces yo lo volteé a ver y sonrió. Le dije, ¿tú qué harías? Y me dijo, ser feliz. Entonces le dije, o sea que no eres feliz conmigo, o sea, ya sabes, una se pone histérica, ¿no? Y dijo, no, yo no pongas palabras en mi boca que yo me he dicho. Y le digo, entonces serías feliz y yo me muero. Y me dijo, no, Meche, no se trata de eso. Se trata de que entendamos que todo lo que tenemos es de Dios. ¿Y sabes cuál es el error del ser humano? Así me lo dijo. Aferrarnos a las cosas que tenemos en este mundo en lugar de aferrarnos a las cosas que provienen de Dios, que están allá arriba, ¿no?
a sus promesas, a la fe, a su palabra, a su presencia. ¿Por qué aferrarnos a los hijos? ¿Por qué aferrarnos al marido, a la mujer? Es más, a la misma iglesia, ¿no? Sabiendo que todo le pertenece a Dios. Entonces, él me dijo, ese es nuestro error. Y ya yo callé, la verdad. Dije, no, sí, tienes razón. Y ya seguimos el viaje, bla. Y él empezó a tener muchas experiencias espirituales que a mí de repente me daban miedo, porque me acuerdo una vez estábamos en otro lugar, estábamos durmiendo y de repente se para en la madrugada a escribir. Y le digo, oye, son las 3 de la mañana. Y me digo, ¿te sientes mal? Y me dice, no, Meche, es que me vas a decir que estoy loco, pero ¿sabes qué? Te puedo decir que estuve con Dios. No. Y entonces le dije, ¿cómo? Y me dice, sí. Y Dios habló a mi corazón mucho. ¿Y sabes cuál fue el tema de la serie Cara a Cara? Terminamos el ciclo de predicaciones en Toluca. Él termina el ciclo. El ciclo que seguía era Cara a Cara, el material que él había preparado. Ya no le tocó compartir, ya no lo predicó, lo predicaban los ancianos. Pero él ya lo había preparado, ¿no? Y todo tenía que ver con eso. La presencia de Dios, la voluntad de Dios, ¿no? Las cosas que verdaderamente tienen un valor existencial, Dios, ¿no? Y esa serie de predicaciones era así ya de 6 semanas. Así es. De hecho, fíjate que cuando él terminó la serie anterior, hablándote de lo que él ya experimentaba y veía, ¿no? Él le preguntó a la iglesia, hermanos, si yo parto con Dios, ¿qué harían? Fue un miércoles, porque los miércoles teníamos culto. Y entonces, pues los hermanos, pues la misma reacción que yo tuve, ¿no? No, pastor, no diga eso. No. ¿En plena prédica? Sí, en plena prédica. Tú sabías cómo era él, o sea, él, lo que sentía de parte de Dios, él lo hacía, ¿no? Y entonces pues los hermanos, no, pastor. Y se le acerca un hermano y le dice, ¿sabe qué, pastor? Y usted me conoce de años, no, usted me discipuló, usted sabe quién soy yo. Y usted sabe que yo tengo mucho temor de Dios y mucha seriedad en las cosas espirituales. Dice, pero ahorita que usted estaba predicando, había 2 ángeles detrás de usted grandes. Él vio ángeles detrás de Mauricio, ¿no? Y pues Mauricio lo vio de una manera bonita y dijo, ay, pues gloria a Dios, ¿no? Qué padre, ya. Y así como te puedo platicar muchas otras más que Mauricio experimentó y que a mí Dios me permitió constatar, porque cuando Mauricio muere, pues haz de cuenta como que fueron piezas de un rompecabezas, ¿no? Entonces yo empezaba con todo lo que yo había vivido con él, hablado con él, escuchado, atestiguado, todo como que se iba acomodando, ¿no? Y entonces, cuando Dios me dice, yo lo amé más que tú, ¿no? Entonces entendí que todo esto que Mauricio había vivido, pues cumplía con ese propósito. Y bueno, sé que eso también a mí me fortaleció, porque yo sabía que era el tiempo de Dios. Tenía Mauricio 45 años, iba a cumplir 45 años. Entonces, pues también todo el mundo me dice, ¿pero por qué si estaba tan joven? Pues como si yo supiera, ¿no? Sí. O sea, lo único que sé y he aprendido es que es cuando Dios quiere, y a la hora que Él quiere y en el momento que Él quiere. Algo que yo he platicado en la iglesia, con la gente que me rodea, ¿no? El punto de que, pues es que yo no sé si lo podemos decir como, no tanto reglamento, tal vez sí reglas. En nuestro matrimonio, una era, jamás se va a mencionar la palabra divorcio entre nosotros por muy enojados que estemos. Esa palabra está prohibida, ¿no? Qué buen detalle. Sí. Otra era jamás irnos a la cama enojados. Tal vez sí, con pues no siempre estamos de acuerdo, ¿estás de acuerdo? Sí. Sería imposible a veces, ¿no? Estar siempre Sí. de acuerdo. Pero que eso no viniera a robar, que el sol no se pusiera sobre nosotros. Sí.
Entonces siempre dijimos, ok, tal vez no estamos de acuerdo en este punto, pero eso no nos tiene por qué llevar enojados a la cama o dormir molestos, jamás. Entonces, yo les he dicho, y se lo digo, ¿no? O sea, Mauricio no se fue en deuda conmigo, ni yo me quedé en deuda con él, en decirle o en que él me dijera o que nos pidiéramos perdón, porque ambos aprendimos a reconocer nuestras fallas, pero también a elogiar nuestros aciertos. Entonces, aprendimos en humildad los dos a decir, yo aprendí a decirle, ¿sabes qué, Mauricio? Qué bueno que no me escuchaste cuando yo te estaba dando este consejo, qué bueno, porque tal vez yo se lo estaba dando desde el punto de la carne, del enojo, lo que tú digas y mandes, ¿verdad? Y Mauricio jamás me dijo, ay, ya cállate, estás loca. No, Mauricio me decía, lo voy a considerar, ¿no? Entonces, yo ya después veía, y yo decía, qué bueno que no me hizo caso, la verdad. Y yo se lo decía, Mauricio, qué bueno que no me escuchaste, qué bueno, sí me escuchaste, pero qué bueno que no hiciste caso. Sí. O él me llegó a decir, Meche, Hani, siempre me decía Hani, gracias por el consejo, gracias porque me detuviste a hacer una locura, gracias por... Y eso forjó mucha humildad en nosotros, o sea, de reconocer pues lo bueno como lo malo. Y el no irnos a la cama mal, eso a mí también me dio muchísima paz, porque yo escuchaba a mucha gente decir, es que le hubiera dicho, tal vez nos hubiéramos perdonado, o un te amo, o algo, no se lo di, no lo hice. Mucha gente se queda con mucho remordimiento, y yo no. Qué bueno. Yo no, y lo digo con toda la humildad, yo no, porque lo que él tenía que hacer y yo lo que tenía que hacer, hablando como su esposa, lo hicimos. Qué bueno. No que fuéramos la pareja de 10 ni perfecta, pero en nuestros años de matrimonio, pues esa regla nos abrazó, porque sabemos que era un principio bíblico, un principio divino, y eso nos abrazó, y eso nos hizo, pues de verdad, tener un matrimonio lindo, ¿no? De tener siempre la honra y el respeto el uno para el otro, de saber y confiar qué clase de hombre era él y qué clase de mujer era yo, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que Dios lo formó porque sabía Dios que yo lo iba a necesitar para estos tiempos. Por eso fíjate qué importante es ser sensible ya a la palabra, a lo que Dios da, ¿no? Porque cuando lo haces, lo ejecutas, tal vez en el momento no lo entiendes. Sí. Pero son fortalezas que vas creando. Sí. Para cuando llegue el día malo, tú tengas la fortaleza de resistirlo, ¿no? Entonces, yo agradezco a Dios porque, pues Él siempre formó ese carácter en ambos, ¿no? Aunque muchos dicen es que es muy duro, es muy rudo. De hecho, hubo gente que me dijo, ¿por qué te casaste con ese hombre tan enojón? No, o sea, no. Pues sí que era directo, que era disciplinado, y muy, siempre, un hombre de muchas convicciones, demasiadas convicciones, ¿no? Entonces para mucha gente eso era como grotesco, ¿no? Pero nos damos cuenta que finalmente son principios que nos sustentan y también nos fortalecen. Pero yo escuché que los últimos años en Toluca fue muy diferente de alguna manera, en ese sentido de ser ya como más paternalista, claro, más amigable. Sí, ya más. Porque, ¿qué año fue el Congreso de Alabanza ahí en Toluca? Yo fui al Congreso de Alabanza ahí en Toluca, no recuerdo qué año fue, y nos estaba dando una clase, el apóstol Mauricio, no recuerdo de qué era, estaba ahí, y él comienza a platicar que parte de sus miembros de ahí de la iglesia en ocasiones escuchaban comentarios de la gente de México, algo precisamente en ese sentido de lo duro que era él y todo, y él decía que gente de ahí de Toluca le decía, no, pero pues él no es así acá, ¿verdad? Y lo dijo de manera tan natural, tan graciosa,
que los que estábamos ahí, que lo conocemos de años, pues nos empezamos a reír, ¿verdad? Pero en un sentido de qué bueno que no les tocó esta etapa, ¿verdad? En ese sentido. O sea, sí hubo como un cambio en ese aspecto ya más paternalista de alguna manera. Claro, mira, yo creo que Dios hace cosas nuevas todos los días, ¿no? Sí. Y Dios todos los días nos da la oportunidad de generar cambios, de formarlos en nuestro corazón. Entonces yo creo que, pues es como cuando tienes un hijo, no tienes la experiencia. Sí. Y Dios va formando tu corazón de papá, sí. Un corazón paterno, materno, ¿no? Y bueno, pues finalmente yo creo que pues Dios es el que forma, Dios es el que, así como te da el ministerio, te da las armas para ejecutarlo, ¿no? Y a veces también la gente para formarte. Entonces, yo sé que Dios puso en él, pues ya esa unción del pastorado. Porque no era lo mismo cuando estábamos en México, que bueno, la cabeza ya era el pastor Jesse, nosotros le apoyábamos. Ya estando él aquí, bueno, nosotros ya estando en Toluca, pues ya era una etapa diferente, ¿no? Entonces, obviamente, Dios nos llevó a desarrollar a ambos un carácter diferente o una formación diferente, también a ser firmes en cosas que tal vez no éramos, etc. Pero la iglesia de Toluca, o sea, la gente que nació con Mauricio también te puede decir que sí era un pastor que era enérgico, pero también era muy paterno, ¿no? Entonces, a veces yo pensaba que yo ya como que había habido un cambio, yo me sentía como que más ruda, ¿no? Ajá. Pero bueno, pues Dios es el que forma el corazón y Dios sabe la gente que nos lleva, ¿no? A transformar aquellas áreas que necesitan ser transformadas. Entonces, pues es gratificante escuchar este proceso que has vivido en el sentido de tu vulnerabilidad, ¿verdad? Porque creo que los que crecimos viendo a los que hoy en día forman parte del Consejo Apostólico, que junto con el apóstol Mauricio fuiste, aunque sabemos que el ministerio es para un hombre, pero las esposas forman una parte muy primordial de alguna manera en este sentido, pues la verdad yo considero y creo que los de mi generación, pues los vemos a ustedes como esas columnas, como esas piezas fundamentales que han sido para formar lo que hoy en día es la cobertura, y escucharte en ese sentido lo que ha sido tu proceso, para mí como pastor, como siervo, como dice el apóstol Jesse, como parte de la iglesia, es gratificante en el sentido de mostrar una imagen de dependencia en Dios, ¿verdad? En ese aspecto. Lo menciono porque se puede quizás pensar que, sí le pasó eso a Meche, pero lo va a pasar, o lo va como si fuera, no sé, como la Mujer Maravilla, de que ahí fue, le aventó una piedrita y luego va a salir, o sea, esa parte, no recuerdo cuánto tiempo te invitamos aquí a un campamento de mujeres y como te escuché, yo creo que quizás era parte de lo que mencionabas, que es parte de esa etapa, como identificar esa molestia para con Dios, pero hay un avance y eso es lo que en ese sentido pues te felicito, ¿verdad? En ese aspecto, que tú sigas ahí, porque creo que esa parte pues es primordialmente para ti, para tus hijos, ¿verdad? Que me imagino que esta parte pues ha sido complicada de alguna manera también, ahí esa tarea de los hijos, pero créeme que nosotros como iglesia, no lo digo solamente porque tú estás, créeme que sí han sido parte de nuestras oraciones, han sido parte de nuestros buenos deseos en ese sentido. Yo pues me tocó estar, como lo mencioné hace un momento, pues ese día me quedé, yo recuerdo cuando me acerco con Andrés, aunque todavía no sabía nada de tanatología, no sabía nada del diplomado, apenas iba a empezar, no tenía ningún elementos, pero yo sí tenía bien en mi mente que no tenía que decir nada de esas frases de que, está en el cielo, está tranquilo, o como, no sé, no recuerdo la verdad si escuché a una persona que iba delante de mí o atrás de mí, pero sí escuché que de repente se la sueltan así, Andrés, como diciendo, lo que tu papá te enseñó ahora te toca a ti hacerlo. Y creo que es una parte que
que como iglesia tenemos que ser cuidadosos en este sentido, y creo y considero que es un terreno que tenemos que comenzar a desarrollar como iglesia, esta parte de la tanatología, ¿verdad? Creo que sí es indispensable, ¿no? Pues es que finalmente es parte de la vida. Sí. Así de fácil, ¿no? La misma palabra dice tiempo para nacer, para morir, ¿no? Dice que hay mayor gozo en la casa del luto. Sí. Entonces, que en donde hay pan y alegría y fiesta, ¿no? Sí. Entonces, yo recuerdo que cuando yo leía eso, yo decía, ¿por qué escribió esto, no? O sea, y es verdad, porque ya cuando entendemos nuestro tiempo, entendemos los tiempos de Dios. Entonces, finalmente aquí hay tristeza, pero con Dios hay alegría. Hay fiesta en los cielos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que pues, son cosas que debemos de aprender, que pues hoy estamos, mañana no sabemos. Sí. Y qué importante es estar bien, entender que pues finalmente la palabra dice, ¿no? Que le amemos a Él con todo lo que somos y a nuestro prójimo, al que está cerca. Y cuando vivimos eso, realmente yo creo que podemos estar bien, podemos tener paz, ¿no? Entonces yo creo, pastor, que pues sí han sido muchas cosas en 9 años. Sí, no te digo que todo ha sido color de rosa, pero yo solamente sé que Dios nos ha sustentado hasta el día de hoy, ¿no? Que en tiempos de crisis y todo lo que se vive con la pérdida, de dónde llegaban las cosas, de verdad luego, no sé, también agradezco a Dios por mi familia, la familia de Mauricio, ¿no? Sus tíos, sus primos que pues eran sus hermanos, que hasta el día de hoy, ¿no? Están muy cerca de mí, de mis hijos. Qué bueno. La familia es, de verdad que te das cuenta de la importancia de la familia, el valor que tiene la familia para nosotros. Entonces, el que estén conmigo, la iglesia, ¿no? El pastor que, pues, que establecieron, el pastor Luis, Hilda, el respeto que también y la honra que tienen hacia mi vida, hacia mi ministerio. Bueno. O sea, Dios se ha encargado de todo, porque pareciera como que yo no hice nada de verdad, para seguir adelante. Dios se ha encargado de acomodar todo. Entonces, sé, porque me lo han dicho, ¿no? Meche, es que te has convertido como en el modelo para saber qué pasaría si nosotros vivimos ese proceso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues me tocó, ¿no? Pero Dios ha sido bueno. Yo creo que tengo más gratitud que enojo. O creo que he aprendido también, ¿no? Decías ahorita, pues es una herida que tal vez no se sabe, es que no se trata de eso. Yo creo que aprendes a vivir con las cosas que pasan y tú decides si esas cosas te van a mantener en el pozo o te van a formar para que tu vida sea cada día mejor, ¿no? Y yo decidí eso, ¿no? Alguien me dijo en una plática, porque esta persona estaba viviendo una situación muy, muy difícil y me dijo, es que tú no sabes lo que es sufrir, ¿no? Cuando me dijo eso, lejos de ofenderme, ¿sabes qué? Me hizo recapacitar. Y me le quedé viendo y le dije, tienes toda la razón, yo no sé lo que es sufrir. Entonces se queda así y le digo, y te voy a decir por qué. Sé lo que es estar en el dolor, pero yo decidí no abrazar el sufrimiento. Dije, quiero que me duela y me va a doler fuerte, ¿no? Pero yo no me voy a estacionar en el sufrimiento. No quiero. Yo decido no estar ahí, ¿no? Sé que tengo que tener un proceso de sanidad, se le puede llamar así, o no sé cómo llamarlo, pero sé que tengo que tener un proceso, pero decido no estacionarme en el sufrimiento.
porque me va a costar más trabajo salir de ahí. Qué Y eso me va a enfermar y eso también me va a quitar la vida. Sí. Y tomar decisiones, Mauricio decía, fíjate, si no tomas decisiones por tu vida, van a pasar dos cosas. Van a decidir las circunstancias o la gente, Sí. si tú no tomas decisiones para tu vida. Lo externo te va a llevar a tomar decisiones o abrir puertas falsas. Sí. Decide por tu vida, aunque te equivoques, pero decide. Sí. ¿No? Entonces yo dije, yo decido esto. Entonces, y cuando había momentos así de mucha tristeza, de mucho dolor y todo, pues yo era cosa de marcar el teléfono a alguien, ¿no? Así, ora por mí nada más, ora. Y no preguntes nada más, ora, ¿no? O mis hijos me veían y me abrazaban. Me decían, mami, nosotros te vamos a cuidar. No estás sola. Y yo se los he agradecido hasta el día de hoy, ¿no? Porque lo veo. Veo su cuidado de Andrés, de Mauri, su amor, su respeto y su honra. Y eso a mí también me ha sustentado muchísimo. El ver que pues ellos también han pues, salido adelante en medio de... Para mí ha sido muy fortalecedor. Porque, pues como tú sabes, ¿no? O sea, al año de que murió Mauricio muere mi suegra. Mi suegra pues, era parte vital de nuestra vida, porque casi siempre vivimos juntos. Sí. Y ella fue como una segunda mamá para mis hijos, porque yo siempre he dicho, si yo no hubiera tenido la clase de suegra que tuve, yo no hubiera podido hacer la obra de ministerio con Mauricio en el apostolado. Porque yo no podía ir confiada con él, porque tenía una suegra que quedaba en casa con mis hijos, y yo sabía que estaban en las mejores manos. Qué bien. Y ellos sabían que quedaban en las mejores manos. Y ella se encargaba de todo, realmente de todo. Obviamente yo dejaba cosas preparadas, ¿no? Pero cuando ella muere, pues imagínate, ¿no? Todavía no podíamos Asimilar una. lo de uno cuando viene el otro, al año. Pero yo vi también la mano de Dios hacia mis hijos. Te digo, no son perfectos, porque no lo son. Pero han sido chicos muy valientes, han sido chicos que pues han sacado adelante, se han esforzado por sacar adelante todo esto, ¿no? Y Dios se ha encargado de ellos. Yo se los dejé a Dios, dije, Dios, te los dejo en tus manos. Yo, o sea, a mí dame la sabiduría, lo que yo necesito hacer, lo voy a hacer, pero son tus hijos. Y así es, pastor, así hemos, pues este tiempo hemos estado caminando de esta manera. Pues gracias por compartirnos esta parte de este testimonio y créeme que nuestros más sinceros deseos es que puedas seguir viendo la mano y el cuidado de Dios, ¿verdad? En esta etapa, tanto contigo como con tus hijos. Un mensaje que tú quisieras darle a la iglesia en general, algo que quizás haya en tu corazón, que tú dijeras, bueno, siempre he querido como hablar este punto, compartir este punto, no sé, a la iglesia en general o a alguien en particular. Híjole. Mira, yo creo que en esta etapa de dolor he aprendido que la importancia de enamorarte única y absolutamente de Dios, de su presencia. Porque bien dice la palabra, que lo demás viene por añadidura. He aprendido a que yo no tengo que corretear las bendiciones me tienen que corretear a mí a causa de su presencia. Entonces, si yo algo pudiera decir a la gente es eso, que busquen a Dios, busquen su reino, que no se enamoren, que no pongan su ilusión en cosas que son pasajeras. Y es un todo, ¿no? O sea, la misma familia, posesiones, todo. A un ministerio, ¿no? Porque muchos, yo he visto que se enamoran de su ministerio y se les olvida el Señor del ministerio. Sí. Aman lo que construyen y se deleitan, y no está mal.
pero de nada sirve si se te olvida verdaderamente la esencia para lo que fuiste llamado, o más bien naciste, ¿no? Entonces, amar lo que verdaderamente tiene un valor eterno, Dios. Y lo demás, así como llega, se va, ¿no? Y aunque es doloroso, porque finalmente cualquier pérdida es un duelo, sí. Pues aprendamos a descansar en Dios. Él es el que nos da esa identidad de ser llamados hijos. Yo siempre he dicho, porque pues obviamente empezaron, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿No? Sí. Esa es la típica pregunta. ¿Y ahora qué va a pasar contigo, Meche? Pues no eres la pastora de la iglesia, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿De qué vas a vivir? O sea, obviamente preguntas muy inquietantes para la gente, sí. ¿no? Y de verdad que mi respuesta siempre fue, no son cosas que me preocupan. Eso no me preocupa, porque yo aprendí a formarme con las rodillas, ¿no? A formar el ministerio con las rodillas. Entonces, no era algo que me quitara el sueño, ¿no? Entonces, ese sería mi conclusión, ¿no? A todo esto, que se enamoren cada día más de Dios y descansen en Él, en todos los sentidos, porque de Él es la obra, de Él es nuestra familia, de Él es las ovejas, de Él son. Entonces, descansemos en Él, aprendamos a descansar en Él, que es lo más difícil, descansar en Él, para que el día de mañana que vengan los tiempos difíciles, tengas fortalezas para poder permanecer, prevalecer y crecer, ¿no? Entonces yo creo que son muchas cosas, o sea, podría decirse muchísimas más cosas, ¿no? Pero yo sé que el tiempo en cámara es telescano, pero con eso yo concluiría esta charla, pastor, ¿no? Decirles, y mi vida es testimonio de eso, o sea, de verdad que yo no ando buscando, me invitas a predicar, nunca te he llamado para eso. No. Por la misericordia de Dios me llaman, me buscan, creen en mí, ¿no? Y yo estoy ahí, ¿no? O sea, sigo trabajando en la iglesia, apoyando, he soltado muchas cosas, porque entiendo que hay cosas que yo ya no tengo, pues como que injerencia, porque pues ya hay autoridades nuevas, entonces yo he tenido que aprender a ser humilde también y soltar lo que antes yo manejaba y trabajaba, ¿no? Entonces, y pues al soltar algunas situaciones, Dios me ha dado bendición de otra manera, ¿no? Bueno. O me ha dado otro tiempo para prepararme en otras cosas. Entonces, bueno, yo agradezco a Dios por ello y pues gracias por esta entrevista. Bueno, pues ese es realmente un placer que nos hayas acompañado este fin de semana aquí en Guadalajara. Gracias por prestarte este tiempo a hablar, lo repito, a ser vulnerable, porque creo que no cualquiera es vulnerable en ese aspecto. Y yo espero y confío que tus palabras puedan ser de bendición. Creo que eres lo menciono, una de las personas que Dios ha puesto como columnas a nivel cobertura. Realmente gracias por permanecer, de verdad, porque como lo dijo esa hermana, o sea, eres un ejemplo para los que estamos sirviendo al Señor en ese sentido, el tiempo completo. Realmente, aunque no llevamos una amistad así muy, muy estrecha, pero el verte que sigues avanzando me inspira en ese sentido. Y en este aspecto yo lo puedo decir que tú eres de esas personas que eres un regalo para la cobertura. Que Dios te siga guiando, que Dios te siga guardando, que Dios siga cumpliendo su propósito en tu vida. Como dices, has soltado algunas cosas, pero yo confío que Dios siga mostrando de alguna manera algo más. Pues gracias por este tiempo, gracias por tus palabras
Y gracias ahí porque nos pudiste acompañar hasta este punto en esta entrevista. Esperemos que pueda ser de inspiración para ti, que pueda ser algo que te oriente, ¿verdad? Tal vez en este aspecto, por quizás humanamente pensar una historia complicada, pero eso te puede inspirar también. Quizás tú has estado siendo inquietada para servir a Dios de tiempo completo, y que esto pueda ser una confirmación también ahí para tu vida. Ese es uno de los objetivos con este tipo de entrevistas, que pueda inspirar vidas para que más personas puedan servir a Dios en distintas áreas. Gracias por acompañarnos, bendiciones, nos vemos, gracias, hasta luego, bye bye.